Damos inicio a Cafecito con Mujeres Virtuosas. Estamos en nuestra semana número 3 y nuestro título de la semana fue Esperanza en el regreso de Cristo. Y este es nuestro estudio, Esperanza Eterna. Y bienvenida otra vez con nosotros, hermanita Rosy. Gracias por estar aquí con nosotros. Y siempre es muy edificador estar aquí contigo platicando. ¿Puedes compartirnos el verso a memorizar de la semana? Amén. Estuvo en Colosenses. Amén. Estuvo en el libro de Colosenses 1, 21 al 23. Dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Amén, wow, es increíble, ¿verdad? O sea, lo que éramos y ahora lo que nos da. Wow, o sea, no es algo que sea muy que el mundo practique, ¿verdad? El día lunes nosotros estuvimos estudiando Esperanza más allá de la vida y nuestra lectura estuvo en Primera de Corintios capítulo 15, los versos del 1 al 28 y nuestro devocional estuvo en Primera de Corintios 15, los versos 16 al 19, que dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Vuestra fe no sirve de nada y vosotros todavía estáis en vuestros pecados. Además, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si todos cuanto esperamos en Cristo se limita a esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Amén. Así es, qué grande reflexión de este día, ¿verdad, hermanita Rosy? Sí, así es. ¿Tienes algo para compartirnos? Así es. Pues esta palabra, yo observo que el apóstol Pablo habla a los corintios, les hace mención, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo y de la resurrección nuestra. Les habla a los corintios, les enseña, les explica, ¿verdad?, que la resurrección es pues el fundamento de la fe del cristiano. Que la resurrección, por medio de la resurrección, ¿verdad? Pues es lo que Jesús nos ofrece, ¿verdad? Que fue por medio del sacrificio que Él hizo. Y que debemos de seguir con esa esperanza en el regreso de Jesucristo a esta tierra. Amén. 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 Así es, este día nosotros estuvimos viendo de eso y era bien importante porque recuerdo puntos importantes. Por ejemplo, Jesucristo había resucitado y había vencido a la muerte. Y eso era algo muy importante. Nosotros podemos ver esta carta a los Corintios escrita por el apóstol Pablo y es un llamado a la unidad. Y los estaba invitando a que ellos pues se unieran y que como cristianos dieran muestra de ello. Porque en la iglesia de los Corintios había mucha inmoralidad y estaban surgiendo muchas cosas que no debían de salir, ¿no? Sí. Y en esta observación observo ese llamado tan importante. Somos cristianos, creemos en la sana doctrina. Esta es la sana doctrina, no debe de haber esto. Y es muy importante porque les hace ese llamado, llamándolos a que ellos deberían de perseverar en esa esperanza que era Cristo Jesús, ¿verdad? Y que ellos debían de reflejar esto a todos, porque la muerte y la resurrección de Jesucristo era
algo en lo que nuestra fe estaba arraigada y y Jesucristo, algo que era bien importante era que la resurrección de Jesucristo no pasó nomás porque sí. Hubo muchos testigos que fueron piezas claves y estás hablando de las mujeres, los dos que iban caminando, los discípulos, los 500. Entonces no es uno y nada más. Fueron muchos testigos y la ley de los hebreos habla precisamente de que solo se necesitaban 2 testigos. Para que algo fuera afianzado o para culpar a alguien, solo necesitaban a 2 testigos. Amén. Y esto es lo que nosotros podemos ver que Jesús, su resurrección, hubo muchos testigos de ello. Y esta era en donde se basaba en la resurrección, se basaba la esperanza que ellos tenían, esa esperanza de vida más allá de lo que el cuerpo humano, o sea, cuando muere el cuerpo, y era lo que ellos debían de conservar y tener presente siempre, y no dejarse mover de lo que les había puesto ahí, les habían enseñado más bien al principio, ¿verdad? El día martes nosotros estuvimos en esperanza en el regreso de Cristo. Nuestra lectura estuvo en el libro de Colosenses, capítulo 1, los versos del 9 al 29, y nuestro devocional estuvo en Colosenses, capítulo 1, los versos del 21 al 23, que dicen: también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos, tanto por vuestros pensamientos como por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, siempre y cuando permanezcas fundado y firme en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿Tienes algo para compartirnos, hermanita Rosy? Claro, sí, en esta porción de la palabra podemos ver, ¿verdad? El apóstol Pablo les recuerda, igual a los colosenses, sin duda la reconciliación, ¿verdad? La reconciliación con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y nosotros estábamos lejos de Dios, nosotros estábamos lejos. Dice que nosotros antes éramos enemigos de Dios, porque no hacíamos lo que a Dios agradaba, ¿verdad? Estábamos lejos, porque hacíamos cosas malas que no, a Dios no agradaban. Entonces éramos enemigos, pero por medio de la reconciliación, pues Él nos ha justificado. Ahora, Él en el 21 pues nos dice, ¿verdad?, que estábamos lejos, enemigos de Dios. En el 22, que fuimos acercados a Él nos limpió, Él nos santificó, Él nos ha presentado limpios, sin mancha. Y en el 23, pues que debemos de permanecer firmes en la fe, firmes en la esperanza, ¿verdad? Permanecer, dice Hebreos 12:14, buscad, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá, ¿verdad? Nos anima, sigamos perseverando, que estemos permaneciendo bien cimentados, bien fundamentados en la fe, bien firmes en la fe que es nuestro Señor, en esa esperanza. Entonces, pues sigamos adelante, ¿verdad, hermana? Firmes. Sí. Amén, amén, hermana. Sí, así es. Esta carta a los colosenses, también escrita por el apóstol Pablo, donde les estaba haciendo ese mismo llamado, dice lo que nosotros aprendimos este día era sin cambios. Y sí, así como tú decías, y lo llamaba a que
la palabra no había cambiado, la promesa no había cambiado, era inmutable, que no mudaba, que no podía cambiarse, que se sostenía igual y que se mantenía sin alteración alguna. Y era increíble nosotros ver que él estaba haciendo ese llamado a las falsas enseñanzas que se estaban predicando y los estaba alertando de que no se dejaran mover, como dices tú, de esa esperanza, porque habían sido justificados, no era algo fácil, eran pecadores y éramos pecadores y fuimos justificados por la muerte de Jesús y su resurrección, y se nos daba esta oportunidad de vida porque cuando estábamos en pecados muertos nos estaba dando esta vida conjunta con él y que no perdieran lo que se les había dado, que se mantuvieran firmes, como dices tú. Y es increíble nosotros que vemos la importancia, ¿no? De la palabra, esta importancia como como un padre está en el cuidado de sus hijos, como tiene cuidado Pablo de que ellos permanecieran fieles a lo que se les había enseñado, ¿verdad? Respetando siempre la palabra y transmitiéndola tal cual, ¿verdad? El día miércoles nosotros estuvimos en esperanza en el regreso de Cristo y nuestra lectura estuvo en Primera de Pedro, capítulo 1, los versos del 3 al 9, y nuestro devocional estuvo en Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 8 y 9, que dice: vosotros que lo améis sin haberlo visto y que creéis en él, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, pues estáis alcanzando la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Es tan reconfortante, ¿verdad? Este día. ¿Tienes algo para compartirnos, hermanita Rosy? Claro, sí, en esta porción, este día miércoles, vemos el objetivo de la fe. Yo pienso que la fe cristiana, ¿verdad? Pues nosotros amamos a nuestro Dios por la fe, porque pues no lo vemos, entonces creemos en Él por la fe, creemos en Cristo, nuestra alma es salva por la fe, ¿verdad? Y Pedro les dice a ellos, ¿verdad? Pues ustedes aman a pesar de que no lo han visto, ¿verdad? A pesar que no le conocen, ustedes le creen, ustedes lo aman, le sirven, obedecen, hacen su voluntad. Entonces, pues creemos, ¿verdad? Por fe en el día glorioso, que dice que será un gozo indescriptible, ¿verdad? Por fe. Todo esto lo creemos por fe, lo vemos por fe. Dice, nuestra esperanza pues se basa en la obra de Cristo por fe, ¿verdad? Porque no la vimos, pero sí creemos nosotros al sacrificio que Él hizo. Y creemos por fe que Cristo viene, y es por fe porque lo creemos con todo nuestro corazón. Dice en el libro de Juan 20:29, bienaventurados los que vieron y creyeron. Amén. Somos bienaventuradas porque pues no lo vimos, lo creemos. Amén. 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 Así es, nos habla a seguir amando lo que nosotros creímos, y dice, seguir creyéndolo, permanecer en ellos, en esta esperanza, y esperanza es esperar, viene de esperar algo que ahora sí, como dices, no lo hemos visto, pero lo creemos. Y recuerdo que esta carta la escribió el apóstol Pedro a Asia Menor, y era por algo especial, porque ellos estaban pasando por persecución. Y él estaba escribiendo esta carta para darles ánimo a ellos que estaban pasando por persecución y que además tenían que impartir la palabra y necesitaban ese aliento, y necesitaban que ese aliento también ellos lo transmitieran a los que eran perseguidos, y cómo podían ellos
permanecer en la fe, y les hablaba para que no perdieran esa esperanza que tenían en Cristo Jesús, que les había dado por medio de esa resurrección que él había tenido, y que esto era algo que no debían de perder nunca, debían de tener siempre, aguardar por ella. Y recuerdo que dice sobre lo que tienen ellos reservados, y es algo que nosotros debemos de abrazar mucho, porque es lo mismo que nosotros estamos esperando, que tenemos reservado en los cielos nuestro lugar allá para con Jesús, que dice que se iba para prepararnos esa morada en los cielos. Y es lo que nosotros, así como el apóstol Pedro, debemos de tomar estas palabras y guardarlas, y recordarlas, que las pruebas, la persecución que ellos estaban viviendo no les iba a quitar esta esperanza y esto que ellos ya habían recibido por parte de Jesús. Y el día jueves nosotros estuvimos en esperanza en el regreso de Cristo, y nuestra lectura estuvo en Tito capítulo 3, los versos del 3 al 8, y nuestro devocional estuvo en Tito capítulo 3, el verso 7, que dice: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. ¡Wow! Para que nosotros viniésemos a ser herederos. ¡Qué maravillosa promesa, hermanita Rosy! ¿Tienes algo para compartirnos el día de hoy? El día del jueves. Del jueves. Ok, sí, podemos ver que Tito describe la misericordia de Dios en la conversión y la justificación como la base del mandato para los creyentes. Y podemos ver el propósito de Dios al salvar al hombre, pues para que venga a ser heredero de la vida eterna, ¿verdad? Sabemos que el hombre primero fue perdonado, fue justificado, fue limpiado, y ahora, pues para poder recibir la herencia eterna, ¿verdad?, que el Señor nos ofrece. Ahora contamos con esa esperanza eterna que Él nos ofrece y que debemos de permanecer. Amén. Amén, así es. Y es muy curioso porque justificados te habla de que te excusaron, abogaron por ti, dieron pruebas para que tú no fueras fueras culpado de algo. Y esto habla de lo que Jesús hizo por nosotros al dar su vida en la cruz, nos justificó y extendió su gracia para con nosotros, y o sea, fue más que, no es algo tan se pudiera, o sea, no se hace justicia a la hora de hablar de una palabra y decir, nos dio este regalo, porque no es algo tan sencillo, fue algo tan grande lo que hizo, y fue algo que no terminó solo en la cruz, sino en la resurrección de Él, para que nosotros fuéramos liberados, redimidos, comprados al precio de sangre, y nosotros vemos que nos hace herederos conforme a la esperanza que tenemos, que quiere decir que nosotros vamos a poder disfrutar de estar con Él, y si a la hora de ser justificados nos hizo herederos de esta esperanza. Y qué maravilloso es, ¿verdad? Porque no hicimos nada, todo lo hizo Él cuando nosotros éramos personas feas en el mundo, y Él no vio eso en nosotros, sino vio que lo necesitábamos y que necesitábamos ser ayudados por Él, porque no lo podríamos lograr de ninguna forma. El día viernes nosotros, el día de hoy, estuvimos en esperanza en el regreso de Cristo. Y, ese es el título, perdón, ese es el título de la semana, la plenitud de la promesa. Nuestra lectura estuvo en el libro de Hebreos capítulo 11, los versos del 13 al 16, y nuestro devocional estuvo en el libro de Hebreos capítulo 11,
el verso 16 que dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Qué increíble, ¿verdad, hermanita Rosy? ¿Tienes algo para compartirnos? Sí, amén. Yo me gozaba tanto en el día de hoy, en el devocional de hoy, Sí. porque aquí el escritor a los Hebreos está hablando de los patriarcas, de las personas antiguas, de nuestros padres, Abraham, Job, de los antiguos, ¿verdad? De los siervos de Dios. Y que anhelaban una vida mejor, ¿verdad? Que creían, y ellos murieron creyendo. Y dado que estas personas pues tenían la confianza en Dios, ¿verdad? Dice que Dios no se avergonzó de ellas. Por lo tanto, fue su fe la cual los llevó a ser a ser obedientes, ¿verdad? Por la fe de ellos, como Abraham, por la fe, pues él fue obediente cuando iba a sacrificar a su hijo. Por la fe, pues él salió de su tierra y de su parentela porque, pues él creyó a Dios con los ojos cerrados. Él dijo, sal, y le dio promesa, ¿verdad? Pero le dijo, sal de aquí, de tu tierra y de tu parentela. Y él creyó, entonces, por obediente, ¿verdad? Por la fe. Y pues él nos anima, ¿verdad? Y nos hace el llamado a que tengamos una fe como la de nuestros antepasados, firme, duradera, porque los patriarcas, pues ellos unos murieron, o sea, murieron creyendo en Dios, a pesar de que pues no vieron algunas promesas cumplidas, ¿verdad? Pero ellos creyeron. Ellos, por ejemplo, ellos creían que iba a venir un Salvador y pues ya no lo vieron, pero pues ellos murieron con esa fe. Entonces, amén. Entonces, pues debemos de permanecer como viendo al invisible, ¿verdad? Creyendo en las promesas que el Señor nos ha dado. Quizás nos vayamos y no las veamos, pero nos vamos creyendo nuestra fe en el Señor, amén. Sí, amén, amén, así es. Y algo que me era muy curioso es que anhelaban, y anhelo es algo tan profundo en el corazón, porque puedes decir, yo quiero esto, yo desearía esto, pero un anhelo es algo tan profundo en tu corazón, y eso es lo que ellos anhelaban, una mejor. Y estaban anhelando una mejor lugar donde ellos permanecer, vivir para siempre. Y como decías, ellos estaban esperando al Mesías y no lo vieron, pero creyeron y murieron creyéndolo. Y era muy importante porque vivieron creyendo, porque no se sentían que pertenecían al mundo, vivían como peregrinos, como extranjeros. Y nunca era, o sea, el anhelo de ellos no era regresar al lugar de donde ellos venían. Si ellos no querían regresar hacia atrás, ellos querían ir hacia donde Dios les había prometido que irían. Y eso era lo que esperaban, y es lo que nos está llamando a hacer, ¿verdad? A nosotros también permanecer así. Y es un llamado a no volver atrás, sino a mirar hacia enfrente y tener los ojos puestos bien en Jesús, porque el que hizo la promesa es fiel, no cambia, y es a lo que nos está llamando. Y todos estos, como decías tú, y son tantos, porque es el pasaje tan grande de tantos que menciona, pero todos ellos murieron con esa misma esperanza y no lo vieron. Y nos está llamando exactamente a nunca dejar de anhelar que vamos a estar con Él en este lugar celestial, a nunca dejar de anhelarlo, y aún así si morimos, morir pensando en que vamos para allá, porque aquí nuestra estancia aquí en la tierra es pasajera. Pero realmente lo que va a ser eterno es cuando partamos, cuando dejemos este cuerpo
y iremos con Él a su presencia. Y es lo que es tan hermoso este día, porque nos llama a eso. Sí, exacto. Y no sé cómo tú lo vistes, pero como que cada día fue el complemento del siguiente, Sí, ¿verdad? exactamente. Nos habla de la fe, de la esperanza, con estos ejemplos de nuestros antepasados. Culminamos hoy, viernes, y afirma vuestra fe, porque es cierto, tenemos tantas promesas. O sea, por ejemplo, tenemos la promesa que Cristo viene, y quizás a veces unos digan, ay, eso ya lo escucho desde que era niño, o desde que mi abuela, y ya mi abuela partió y no vio esa promesa, y seguimos con esa promesa. Entonces, son promesas fieles, son promesas verdaderas que da nuestro Dios a nosotros que hemos creído. Y pues, ¿qué nos toca? Pues seguir firmes, ¿verdad? En nuestra fe, en lo que hemos creído, y que si no logramos alcanzar a ver esas promesas, pero vamos en fe de que se van a cumplir. A veces la salvación de la familia, a veces tenemos tantas promesas, la sanidad de un ser querido, pero sabemos, perseveremos, ¿verdad? Confiando que Dios es bueno y que Él las va a cumplir, esas promesas en nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Sí, es verdad lo que dices, porque durante la semana nosotros vimos exactamente eso. Esos llamados, o sea, no eran llamados a que, ¿sabes qué? O sea, se me olvidó que, o sea, todo tenía así como el cumplimiento de la promesa de que llegaría el Mesías, y llegó, y de su resurrección. Y no quedó solo en que, bueno, se murió y ya se fue, porque hubo muchos testigos de su resurrección. Y eso es algo, o sea, ahí confirmas cómo llegó. Es cierto que murió y hablaba mucho de la palabra, pero resucitó, y los apóstoles que se sentaron a la mesa con él pudieron tocar sus manos, pudieron comer con él, pudieron disfrutar de todo esto y bastante tiempo. Y eso debe de hacer nosotros darnos cuenta que de esa fidelidad, de cómo dijo, voy a hacer esto, y lo hizo. Y eso es lo que es donde nosotros debemos anclarnos, ¿no? En esa fidelidad de Él. Y qué maravilloso estuvo esta semana, ¿verdad? Porque fue un bello recordatorio. Sí, y todo confirma, porque tenemos la promesa, y como nos hablaba el día miércoles, le amamos sin verlo, le amamos a ciegas, pero esa es la fe, la certeza de la resurrección. Igual son temas muy profundos que es muy difícil explicar en 5 minutos, en 10 minutos, en media hora. O sea, es muy difícil porque son muy profundos, pero es una promesa de nuestro Dios que nos da y nos recuerda de que en el día postrero todos vamos a resucitar. Dice la Escritura que unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, es verdad, la resurrección nos lo confirma, y es una promesa para nosotros que hemos creído, que sigamos avanzando, o sea, porque en el día postrero resucitaremos, pero para vida eterna, que es la promesa del Señor. Entonces, es una bendición el poder que nos recuerde, y el poder animarnos entre nosotras mismas, ¿verdad? Decir, ánimo, ánimo, estás ahorita batallando, sufriendo, pero hay algo mejor que Dios ofrece, hay algo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Él nos ha salvado y tenemos bonitas promesas. Entonces, ánimo a seguir adelante. Y es muy confortable, ¿verdad? Al terminar, o sea, el día, al terminar la semana, al terminar el mes, el saber que Dios está con nosotros y que sus promesas son fieles, y que estamos en nuestra fe, en esa esperanza eterna de lo que Él nos ofrece. Amén. Sí, amén. Así es, hermanita Rosy. Fue un gusto estar aquí contigo disfrutando este tiempo, y siempre te
digo, es un gusto un gusto que estés aquí con nosotros. Para concluir, solo nos resta orar. ¿Quieres orar o? ¿Usted? Ok, vamos a dar gracias, Padre. Te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos has permitido estar aquí hablando de tu palabra, Padre. Gracias por todo lo que enseñaste esta semana, porque sin duda son cosas tan importantes para nosotros que esperamos en ti, Padre. Gracias por esta enseñanza que nos trae tantos recordatorios y tantas advertencias que aun cuando éramos nosotros pecadores, Padre, nos justificaste, nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por ese recordatorio que cuando estábamos perdidos nos rescataste y diste tu vida en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de una vida eterna a tu lado, Padre. Gracias, Padre, por también recordarnos que no fue lo que nosotros pudiéramos hacer, sino lo que tú hiciste, Padre. Gracias por este recordatorio que tenemos una esperanza en ti, una esperanza en lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, Padre. Gracias también porque cuando nosotros partamos de este mundo, Padre, tenemos un lugar seguro contigo y ese lugar está ahí firme y aun cuando nosotros no podamos ver, lo anhelamos porque creemos en esta promesa que nos has dejado, que tú has preparado un lugar para nosotros, nuestra eterna morada, Padre. Gracias por esas promesas, Padre, porque sin duda nos ayudan a mantener y a crecer nuestra fe, Padre. Ayúdanos a ser nosotros más, a crecer más en ti, a tener más esta insistencia de estar contigo, Padre. Y ayúdanos también a que nosotros podamos llevar este mensaje a otras personas que aún no te conocen. Te pedimos por nuestras hermanas que nos estarán viendo, Padre, también para que sigas, Padre, trabajando con ellas como trabajas con nosotros, Padre, y para que podamos ser todos este pueblo que te espera con ansias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, hermanita Rosy, por estar amén. Aquí. Bien, hermana, es un gusto, es una bendición el poder recordarlo de toda la semana y poder compartirlo con mis hermanas que nos estarán escuchando en estos días y pues animarlas. Ya vamos en la semana 3, entonces empezamos el lunes la semana 4, ánimo, ya vamos a terminar, es mucha bendición, es algo muy hermoso, hermano, que les vamos a seguir adelante, ¿verdad? Es cierto lo que dices y ya pasamos estamos en la segunda parte del estudio y es tan importante eso. A la mitad, sí. A la mitad, ya, hermanos. Sí, hermano. Sí, tan rápido. Un abrazo fuerte, mi hermana. Dios me la bendiga, hermana. Un abrazo, Dios te bendiga. Bye. Bye.